Ya. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo, por supuesto, la zona horaria en la que nos encontremos. Mi nombre es Tristán Garcés Travisani. Para quienes se vienen incorporando recién, yo soy psicólogo, coach profesional, mentor coach y magíster en desarrollo organizacional y recursos humanos. Y hoy día quería tomar esta oportunidad y este tiempo para que podamos conversar acerca de psicología y coaching. La idea es que vamos a poder abordar algunos conceptos generales, ¿cierto? Vamos a poder ver algunas de las inquietudes habituales que tenemos, ¿cierto? Si es que esto le corresponde a la psicología o nos corresponde como coach, y vamos a poder al término también poder conversar y discutir algunos temas que puedan ser importantes para nosotros. Siempre cuando comenzamos una presentación, y una de las cosas que a mí me gusta poder ir reforzando, es el hecho de esta frase de Joseph O'Connor, en donde dice que un coach debe creer en sí mismo, creer en la palabra y creer en los recursos de otros seres humanos. Eso es fundamental al mismo tiempo de poder hablar de coaching. Pero también debe creer en que las personas tienen la habilidad, ¿cierto?, de poder ir desarrollando aquellas cosas que necesitan. Y lo más importante es que nadie está roto. Todos somos héroes en nuestra propia historia. Esa es una frase que cuando yo la leí, cuando la conocí, me hizo mucho sentido, porque desde el coaching, desde la psicología, ¿cierto?, y desde la vida en general, nosotros tendemos a encontrar personas que se sienten rotas. Y nosotros muchas veces nos hemos sentido rotos en nuestra historia también. Hemos sentido que estamos cometiendo algún error, hemos sentido que estamos haciendo de una u otra forma algo mal, y de una manera u otra nos vamos limitando en el desarrollo de nuestra propia historia. Y yo los invito a poder entender, reconocer y recordar siempre que no estamos rotos. Si cometemos errores o tenemos alguna equivocación, solo es un error, solo es una equivocación. Tenemos muchas historias por delante que poder contar. ¿Ya? Eso un poco para poder ir introduciendo y de una u otra forma poder ir dando curso y dando marcha a esta presentación, ¿ya? Una de las cosas que nosotros ya me imagino sabemos de mejor forma, ¿cierto?, ¿qué es el coaching? El coaching, ¿cierto?, de acuerdo a la Comunidad Iberoamericana de Coaching, es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de acompañamiento, ¿cierto?, en donde podemos ayudar a las personas y a organizaciones a buscar nuevas formas de observar y ampliar, ¿cierto?, esta mirada que nosotros tenemos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder encontrar distintas opciones, poder encontrar alternativas donde antes no las veíamos. No significa que estas opciones o estas alternativas no existan o no estén, sino simplemente no éramos capaces de poder ver. Por lo tanto, el proceso de coaching está orientado a poder descubrir, a poder maximizar el potencial de una persona para impulsar su crecimiento, desarrollo personal y también su desarrollo profesional. Yo me imagino que esta definición y estos conceptos para ustedes no es ajena, ¿no? Dentro de los procesos de formación y dentro de su área de interés, lo más probable es que ya tengan, ¿cierto?, esta mirada del coaching como una posibilidad de llevar de un punto a un punto B, a una persona o a una organización. Y de una u otra forma, esto nos permite poder tener múltiples alternativas y poder en estas alternativas encontrar opciones que antes no estaban. La psicología, por otro lado, ¿cierto?, es una ciencia que estudia y teoriza la conducta y los procesos mentales de los seres humanos. Muchos incluyen en esta definición también lo que corresponde a los animales, que el día de hoy también toma, ¿cierto?, una fuerza bastante importante. Ahora, la psicología lo que hace es tratar de descubrir, explicar y predecir los aspectos propios del pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas. Por lo tanto, si nos damos cuenta en esta definición, la psicología tiene
un objeto de estudio un poco más amplio y tiene una finalidad también que es un poco más amplia que la finalidad del coaching. En lo concreto, cuando nosotros vemos un enfoque desde un enfoque terapéutico, efectivamente tratamos de llegar de un punto A un punto B. Pero además tiene, ¿cierto?, una serie de características que tiene que ver también con la oportunidad de poder tratar, ¿cierto?, y con la oportunidad de poder trabajar aspectos dados a la explicación y a la predicción. Que eso, la psicología, es uno de sus grandes intereses. El coaching busca poder encontrar nuevas alternativas y ayudar a las personas. No busca explicar cosas, no busca predecir comportamientos, sino que lo que busca es poder ayudar a generar un mejor entendimiento y poder, de una u otra forma, poder ir dando un vuelco que pueda ser útil al desarrollo de la persona. Y eso, ¿cierto?, va a ser uno de los ejes fundamentales. Desde ahí podemos entender que son dos disciplinas que tienen como eje central a la persona. Y por eso, ¿cierto?, tenemos en esta presentación, ustedes me van a disculpar, a mí me gusta mucho rayar, tenemos acá a la persona como centro. Nosotros no podemos ser coach si no consideramos que uno de nuestros ejes de mayor trabajo es el bienestar y es poder ayudar a las personas. Algunos de ustedes me podrán decir, Tristán, ¿sabes qué? A mí personalmente me interesa más el coach organizacional o me interesa más el coach deportivo. Bueno, les cuento que las organizaciones, los equipos deportivos, los deportistas de alto rendimiento también son personas. Por lo tanto, el eje principal siempre va a estar dado respecto de poder poner al ser humano como eje principal de nuestro trabajo. Los coaches, los psicólogos, ¿cierto?, los asistentes sociales, los terapeutas, tenemos que necesariamente, por un aspecto vocacional, tener una amplia necesidad de querer trabajar para y con, ¿cierto?, las distintas personas. Otro aspecto que es muy similar entre la psicología y el coaching está dado respecto de los procesos comunicacionales. Cada vez más los procesos comunicacionales se están generando a través de plataformas virtuales, como por ejemplo Zoom, donde estamos conectados en este momento. Pero la comunicación va a ser un eje fundamental a la hora de querer desarrollar una buena sesión de coaching y a la vez de querer desarrollar una buena sesión terapéutica. Algunos elementos propios, ¿cierto?, de esta interacción van a estar dados, por ejemplo, por el rapport, por la posibilidad de generar este vínculo de confianza, por la posibilidad de generar este enlace con el otro. Si yo tengo a la persona como eje principal y además hago uso de algunas herramientas comunicacionales adecuadamente, tengo una alta probabilidad de poder establecer con éxito este enlace. Tal vez ustedes me podrán decir, Tristán, ¿cómo podemos generar un buen rapport a través de una plataforma virtual? El lenguaje verbal implica, o las palabras, por decirlo de cierta forma, que yo utilizo, implican solamente un 17% de lo que nosotros queremos transmitir. Y el otro porcentaje está dado por el tono de voz, los gestos y la corporalidad. Efectivamente, en una cámara ustedes me ven, ¿cierto?, desde aquí, hacia arriba, lo cual deja encubierto una alta parte de mi cuerpo, y hay cosas que tal vez ustedes no pueden ver. Pero aún así, la utilización de las manos, la expresión facial, puede generar una empatía y puede generar, ¿cierto?, una posibilidad de establecer un excelente rapport. Y eso va a ser fundamental y es uno de los elementos que son en común entre el coaching y la psicología. Otra cosa fundamental dentro de los procesos comunicativos tiene que ver con algo que ustedes han visto, que son las preguntas poderosas. Las preguntas poderosas también son ampliamente utilizadas en psicología
pero con un eje distinto, que después lo vamos a ver en las diferencias. Hay un eje diferenciador en las preguntas poderosas de la psicología con las preguntas poderosas del coaching. En el coaching nosotros nos interesamos en poder, de una u otra forma, identificar el para qué se hacen las cosas. En la psicología muchas veces se utiliza el por qué, más que el para qué. Porque el eje central está dado, ¿cierto?, en un proceso un poco más antiguo. Pero las preguntas, la comunicación, ¿cierto?, el poder establecer un enlace sincero, directo y frontal, van a ser elementos comunes que están presentes tanto en el coaching como en la psicología. Otro eje importante en el que existe una similitud entre la psicología y el coaching está dada por la generación de los insights. Por supuesto, en psicología hay distintas escuelas y cada escuela tiene un eje o una preocupación específica. Pero si lo consideramos como ciencia a nivel general, el insight es uno de los elementos que generan una mayor tasa de aprobación y generan un mayor éxito terapéutico. Y que es lo que nosotros ya conocemos como este proceso de darse cuenta. Como psicólogo y como coach, yo no necesito darme cuenta de lo que está pasando. Yo no necesito tener una explicación de lo que está pasando, sino lo que necesito es poder, de una u otra forma, que tú, como coachee, seas capaz de darte cuenta. Y eso es un elemento común. En una relación terapéutica, no importa que el psicólogo entienda la explicación de las cosas. Lo que importa es que el paciente, el cliente, ¿cierto?, tenga la oportunidad de poder reconocerlas. Porque al momento de reconocerlas, es capaz de hacerse cargo de lo que eso significa y también hacerse cargo de las consecuencias que éstas tienen. Por eso, ¿cierto?, es necesario poder considerar estos elementos, ¿ya? Tomando entonces en los aspectos en que la psicología y el coaching se parecen, tenemos el eje principal en el ser humano, un aspecto fundamental en la comunicación, en la elaboración de excelentes preguntas, en el establecer un rapport, ¿cierto? Y también en poder establecer y desarrollar una serie de insights en el proceso. Si van teniendo algunas dudas, si yo hablo muy rápido o quieren profundizar algo, pueden abrir su micrófono y me interrumpen o pueden escribirlo a través del chat, ¿cierto? Y yo lo puedo ir revisando y puedo ir reforzando algunas cosas si lo necesitan. Ahora, ¿en qué se diferencia la psicología y el coaching? Que es, yo creo, una de las preguntas más comunes y también una de las dudas más habituales que existen. Y acá vamos a tomar como eje central, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, esto es un reloj. Este es un reloj y este es otro reloj. Pero dense cuenta de algo. Un reloj gira hacia la derecha y el otro gira hacia la izquierda. La psicología tiene una preocupación y un eje central en el pasado. Voy a tratar de escribir, pero escribir con el mouse no es muy fácil, ¿cierto? Tienen una preocupación y un eje central hacia el pasado. ¿Por qué? Porque la psicología se basa de la explicación de que muchos eventos traumáticos se generan en estadios tempranos de la infancia. ¿Ya? Ahí es donde el psicoanálisis toma un peso importante, las relaciones maternales y paternales, ¿cierto? La psicología de la Gestalt toma importancia respecto de este proceso de cierre de eventos, ¿cierto? Y cómo los vamos aprendiendo, la psicología del desarrollo, y así, ¿cierto? Una serie de enfoques. Y el coaching, por otro lado, tiene una preocupación respecto del futuro.
Ahí se me arrancó, perdón. Una preocupación respecto del futuro. Por lo tanto, desde la mirada del coaching, lo que al sujeto le ocurrió en el pasado es parte de su historia. Uno de los ejes fundamentales de preocupación dentro del coaching va a ser cómo el sujeto puede trabajar en el futuro respecto de esta situación. Y cuando nosotros hablábamos antes de llegar de un estado A a un estado B, ¿cierto? Tiene que ver con esta mirada hacia el futuro. La psicología y las distintas corrientes de la psicología también tienen una mirada, hacia el futuro, pero de una u otra forma, ¿cierto? Es esta visión desde el pasado lo que genera una gran diferencia. Si ustedes habrán visto y recordarán dentro de los procesos de formación y cuando ustedes hayan, ¿cierto?, sido coachee en distintas oportunidades, que es algo fundamental y es un proceso de aprendizaje que uno siempre tiene que estarlo practicando. Lo que nos ocurre es que cuando nosotros tratamos de entender un evento, tenemos que entender desde el coaching, ¿cierto?, ¿para qué me sirve? ¿Qué puedo aprender yo de esto? ¿Cómo puedo, en el futuro, no volver a cometer el mismo error, por ejemplo? Y desde la psicología, lo que vamos a hacer primero es tratar de entender cuál fue el evento que generó esta situación para poder trabajarlo en el futuro. ¿No? Eso es algo fundamental y es una de las diferencias que de una u otra forma son más grandes en este proceso. Y acá lo que vamos a ver también como un proceso diferenciador es lo que se entiende como el dolor. El dolor no está visto solo desde un aspecto fisiológico. ¿No? Por un tema gráfico, ¿cierto? La persona se está tomando el pecho. Pero el dolor no es solo un dolor físico o un dolor emocional, sino que es una dolencia. Dentro de la disciplina del coaching, nosotros podemos trabajar muchos dolores. Y desde el coaching nosotros podemos ayudar a la persona a sanar muchos dolores, ya sea en las relaciones, en el trabajo, en su visión consigo mismo, en la oportunidad de crecer. Pero desde la psicología vamos a trabajar otros dolores que están establecidos principalmente desde un eje psicopatológico y que tiene que ver con el proceso de enfermedad. Rayos, hablo más rápido que lo que escribo. La psicología se preocupa principalmente del trabajo desde las enfermedades mentales, en las distintas acepciones que éstas tienen, ¿no? Pero, ¿cierto?, existe una alta preocupación en la psicología por este proceso psicopatológico. Desde la disciplina del coaching, nosotros no poseemos una formación para trabajar aspectos psicopatológicos. Por lo tanto, de una u otra forma, cuando vamos encontrando ciertas resistencias o vamos evidenciando algunas características psicopatológicas en nuestros coachees, es necesario hacer algo. Y ese hacer algo está dado principalmente desde los procesos de derivación. Muchas veces como coach estamos tentados, porque estamos preocupados por nuestro coachee, porque tenemos un compromiso real con nuestro coachee y queremos ayudarlo a toda costa. Es súper importante que podamos hacer la diferencia de qué es lo que está a nuestro alcance poder trabajar. Desde el coaching, los dolores que vamos a poder trabajar y que vamos a poder reforzar tienen que estar centrados en lo que ocurre respecto del presente y el futuro. Si el dolor nosotros reconocemos que tiene una génesis en el pasado, es necesario que podamos establecer los procesos de derivación
que sean pertinentes. Como coach, yo puedo acompañar en paralelo a mi coachee mientras se hace psicoterapia, por supuesto. Y eso es altamente recomendado. Yo puedo pensar y puedo sentir que mi coachee, entre los dos tenemos un lazo, tenemos esta conexión, ¿cierto? Y yo quiero ser parte de su proceso terapéutico, pero desde un tercero. ¿Puede una persona asistir a psicoterapia y asistir a sesiones de coaching al mismo tiempo? Sí, se puede, siempre y cuando no traten el mismo tema. ¿Ya? Eso es fundamental, porque el coach no es psicoterapeuta y el psicoterapeuta no es coach. ¿Ya? Son dos disciplinas distintas que tienen ejes distintos y que tienen objetivos diferentes. ¿Son complementarios? Por supuesto que sí. Ustedes me dirán, o tal vez alguno en su casa se está preguntando, pero Tristán, tú eres coach y también eres psicólogo. Sí, yo soy coach y también soy psicólogo, pero no puedo ejercer los dos roles al mismo tiempo, porque éticamente no es correcto. Yo tengo que establecer, ¿cierto? En este rapport y en este contrato, tengo que establecer cuál es el alcance de mi trabajo. Y hay ocasiones en las que a algunas personas yo les he dicho, esto no lo puedo abordar desde el coaching, como ya empezamos un proceso de coaching, tengo que derivar a otro psicólogo. Yo no puedo hacerme cargo porque ya estoy familiarizado con el tema y ya me he formado una imagen. ¿Ya? Por lo tanto, los que tenemos estos dos roles, el ser psicólogo y también ser coach, tenemos que escoger qué es lo que vamos a hacer. En su proceso formativo como coach en las distintas escuelas, tienen que haber repasado y tienen que haber visto algo similar. De una u otra forma, el poder pensar hasta dónde puedo llegar en la disciplina del coaching. ¿Cuál es el límite? Que es algo muy, muy importante. Y siempre recuerden esto, que para mí fue un eje muy clarificador, el hecho de considerar que desde la disciplina del coaching yo trabajo desde el presente hacia el futuro. Si mi coachee constantemente me está comentando situaciones que provienen del pasado, de un pasado doloroso, de una situación traumática en el pasado, yo tengo la obligación de derivar. No puedo hacerme cargo de eso. Eso es muy, muy, muy importante que lo puedan ir reforzando y lo puedan ir identificando. Las preguntas poderosas les pueden ayudar mucho para poder hacer eso. Acá hay una pregunta de Eni Ábalos que dice que es más fácil para un psicólogo ser coach que para otro profesional, o el psicólogo tiene que lidiar con ambas disciplinas. No es que sea más fácil por el hecho de ser psicólogo, lo que pasa es que dentro de la formación del psicólogo hay mucho estudio respecto de cómo hacer preguntas, de cómo generar una entrevista, de cómo poder generar los vínculos emocionales. Y eso nos facilita poder establecer este contacto de una forma más sencilla. Si pensamos, por ejemplo, en un ingeniero en informática, con todo el respeto del mundo, por supuesto, en donde los ingenieros en informática están centrados en trabajos más bien operativos y con un proceso mucho más distante. Lo mismo que los contadores, que están dados en un trabajo operativo que tiene que ver con un análisis numérico. Lo mismo con los ingenieros. Cuando le pedimos a un informático, le pedimos a un contador o le pedimos a un ingeniero que se ponga en el lugar del otro y que trate de ser empático, muchos naturalmente lo son, pero también hay muchos que les cuesta más. Los psicólogos tenemos la facilidad que durante 5 años nos están dando en la cabeza respecto de la empatía. Y eso nos permite, ¿cierto?, poder lograr estas distinciones con mayor facilidad. Pero todas las personas con formación técnica profesional o sin formación pueden estudiar
y formarse como coach y ser excelentes coach. Lo que es fundamental, voy a volver un poquito atrás, lo que es fundamental es entender como coach que la persona es el eje y es el centro de nuestro trabajo. ¿No? En la psicología, la persona es el eje de nuestro trabajo, pero desde una mirada, ¿cierto? Más bien desde su pasado, y desde el coaching, más bien es desde el pasado hacia el futuro. Y desde el coaching es desde el presente hacia el futuro. ¿No? Por lo tanto, tenemos esta diferenciación. Y como psicólogo, ejerciendo el rol de coach, hay que ser muy cuidadoso. A mí en más de alguna ocasión me ocurrió que al término de la sesión, cuando hice el análisis de, bueno, hice mi pausa después de la sesión, cómo me fue, qué fue lo que hice, pude tomar mi registro, pude tomar mis notas, me di cuenta al término que durante esta sesión fui muy psicólogo. ¿No? Estuve muy pendiente del pasado, estuve muy pendiente de identificar cosas que estaban en mi cabeza y no en la cabeza de mi coaching. Por lo tanto, como psicólogo hay una doble responsabilidad. ¿Ya? Y me imagino que para los asistentes sociales, trabajadores sociales, ¿cierto? Terapeutas de otras líneas, ¿cierto? Les puede ocurrir algo similar. Y por eso, ¿cierto? Es necesario poder ir entendiendo estos procesos formativos. No sé, Eni, si con esto puedo ir reforzando o puedo ir resolviendo tus inquietudes. Sí, ok, conforme, todo clarísimo. Gracias, Tristán. Bueno, muchas gracias a ti por la pregunta. No me acuerdo si me quedaba otra. Sí, me quedaba otra pregunta importante. Ahora, nosotros ya entendemos qué es la psicología, qué es el coaching, en qué se parecen, en qué se diferencian, y ahora nuestra pregunta es, ¿cuál es nuestro desafío? Ahora ustedes podrán darse cuenta, ¿cierto?, que nuestro desafío no es ser catalizando, a pesar de que es el logo el que está ahí. Nuestro desafío está, ¿cierto?, de una u otra forma, en tener la posibilidad de entender que en todos los ejes de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestra profesión, está la oportunidad de poner a la persona en el centro de nuestro interés. Eso es algo fundamental. Si yo puedo poner a la persona dentro del centro de interés, en el eje de mi interés personal y profesional, tengo la posibilidad de poder ser un excelente coach, de poder derivar cuando necesite derivar a uno de mis coaches, a el psicólogo, y también poder ser lo suficientemente humilde para decir, esto no lo puedo hacer. Este no es mi campo de acción. ¿Ya? Que es muy importante. Un coach no puede tratar una depresión. Un terapeuta ocupacional no puede tratar una depresión, un kinesiólogo tampoco. Eso corresponde al eje del desarrollo del trabajo y del campo laboral de los psicólogos y psiquiatras. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es nuestro desafío? Nuestro desafío está en ser humildes, nuestro desafío está en seguir formándonos y cada día preguntar y aprender, y en poner a las personas dentro de nuestro eje central, para poder hacer lo que deba hacer para el bien de mi coachee, para el bien de mi familia, para el bien de mi pareja, para el bien de mis amigos. ¿No? Eso es algo muy importante. Nosotros somos personas, somos seres humanos, que tenemos un conocimiento y una formación más desarrollada que otros. No somos mejores, tenemos más conocimiento. Tenemos una formación que puede ser más significativa a la hora de preguntar, de entrevistar, a la hora de acompañar. Pero tenemos que también ser más humildes a la hora de enfrentarnos a otro ser humano. Yo me imagino que muchos de ustedes habrán visto la película de Spider-Man, ¿cierto? Cuando el tío Ben le dice que un gran poder genera una gran responsabilidad. Acá es lo mismo. Un gran conocimiento genera una gran responsabilidad.
que de una u otra forma está dada respecto del proceso de cómo acompaño y cómo guío el desarrollo de las otras personas. Me gustaría, la presentación yo la tenía pensada mucho más larga en mi cabeza, pero ahora sí me gustaría que pudiésemos conversar, me gustaría que me pudieran contar con qué se quedan, qué quieren profundizar, qué dudas les puedo resolver y cómo los puedo, ¿cierto?, ayudar en su proceso de formación y en su proceso de entendimiento. Ahora, si quieren, pueden prender ya sus cámaras, ¿cierto? Tristán, una consulta. Por supuesto. Juan Orlando, cuéntame. ¿Qué tal? Voy a poner la cámara ya. No te entendí muy bien la parte que decías que un coach, o sea, por ejemplo, si abunda mucho en el coaching, el coaching tiene problemas familiares, ¿no? De la infancia. Entonces siempre estabas hablando que él habla de ese tema. Entonces me imagino es la raíz de sus problemas. No te entendí muy bien si decías que tiene que mantenerse al margen de eso o ahondar más en ese tema para resolver y guiarlo. Cuando los problemas están dados desde un origen anterior, ¿cierto? Desde un origen, por ejemplo, en la infancia, si ese origen es traumático, porque ocurrió un evento importante, un abandono, un maltrato, ¿cierto? Un abuso, o una percepción de, que eso también es importante, como coach no lo podemos tratar. Como coach tenemos la obligación de derivar A un especialista, me imagino, ¿no? a un especialista, exactamente, al profesional más calificado. ¿Ya? Claro. Pero lo que nosotros podemos hacer es verificar, y eso es una clave para poder diferenciar, es poder verificar si es que el sujeto puede seguir adelante con eso. Por ejemplo, el coachee te comenta que está teniendo problemas familiares, ¿cierto? Que hay cosas un poco de su infancia que le hacen ruido, ¿cierto? Y que están presentes constantemente. ¿Ya? Puedes preguntar, ¿para qué te es útil hablar de esto? ¿Cierto? No, es que veo que hay un patrón que se repite, estoy inventando. Hay un patrón que se repite. Ah, ok. ¿Qué puedes hacer con ese patrón? ¿Cierto? Y lo vamos llevando hacia el presente y qué puedo hacer con eso. Si la persona, si el coachee te dice, no, Juan Orlando, lo que pasa es que tú no entiendes que para mí fue tan difícil y vuelve para atrás. Ah, ok. Cuéntame, ¿y para qué te sirve recordar este evento traumático? No, es que tú no entiendes lo difícil que fue. Vuelve para atrás. Entonces hay uno, después de una sesión, 2 sesiones, que se da cuenta que hay como un estancamiento, que la persona no puede seguir más adelante. No progresa, ¿no? Claro. No progresa, ahí tú le dices, bueno, yo te aconsejo, te puedo derivar a tal persona, o te aconsejo que puedas ir al centro de salud que esté en tu localidad, dependiendo un poco cuáles sean las redes que Y es tenga la persona. factible que esa persona pueda entender y no se vaya a su pasado y viva el presente, ¿no? Y el futuro. ¿Te ha costado alguna vez, has tenido un caso similar? Depende cuán grande sea el dolor. Si el dolor es tan grande, como la herida es tan grande, lo que hay que hacer primero es cerrar, cicatrizar y reparar esa herida. Y eso lo hace El un especialista. especialista. ¿No? Cuando la persona ha sanado su herida, puede mirar el futuro de una mejor forma. ¿No? Personalmente, a mí no me ha ocurrido una situación tan evidente. ¿No? No me ha ocurrido una situación tan evidente. Hay personas que han llegado a consultas como Tristán, necesito hablar contigo como psicólogo. Quiero que me hagas terapia. Ah, dale, hagamos terapia. Y otras personas que llegan como, cierto, necesito que me hagas coaching para poder superar, hablar en público, enfrentar una entrevista de trabajo, mejorar mis competencias como jefe. Claro. Vale. Muchas gracias, Juan Orlando. Tristán, hay una pregunta. ¿Podría la diferencia también entre el coach y el psicólogo es que para el coaching hay que lograr un resultado, tener un objetivo, ¿no? Y en cambio para el psicólogo, no sé, creo que es tratar a la persona y ver cómo va ayudándolo a superar, pero con el coaching sí hay algo, una tarea específica para poder lograr un objetivo. En la psicología, muchas gracias, Emi, por tu pregunta. En la psicología también hay objetivos, pero los objetivos son un poco más a largo plazo.
¿Ya? El coaching, nosotros me imagino que hemos visto en nuestra certificación, ¿cierto? Y en nuestros conocimientos que van por ejes de 6 sesiones, 12 sesiones en promedio. Una terapia psicológica puede durar 3 meses, 6 meses. Si se les ocurre una visión psicoanalítica, puede estar 8 años, 10 años en terapia, porque los objetivos son para trabajar con una proyección en el tiempo, ¿ya? El coaching permite poder trabajar aspectos relacionales, desarrollo de competencias en corto plazo, ¿ya? Pero ambos tienen necesariamente un sentido y un hilo conductor. Uno a corto y mediano plazo y el otro a largo, mediano y largo plazo, como diferencias principales. ¿Ya? Muchas gracias, Eni, por tu pregunta. Me gustaría conocer qué cosas más quisieran profundizar, pueden escribirlo por el chat, si no quieren, ¿cierto?, hablar. Me gustaría también ahí poder conocer sus impresiones y sus dudas. Gracias, Tristán. Digo, a mí en lo personal me aclaraste muchísimas dudas que tenía. De hecho, en alguna de las sesiones le preguntaba yo que cuál era como la diferencia entre un psicólogo o coaching, o cómo saber cuándo mandar a una persona con un psicólogo, ¿no? O, por ejemplo, si alguno de mis socios o colaboradores me llega a preguntar, oye, ¿cómo sé si lo puedo mandar con un coach o cómo sé si lo tengo que mandar con un especialista, ¿no? Entonces, como que me aclaraste varias dudas que tenía ahora sí que esas preguntas que me llegaron a hacer y que he visto en el camino. Claro. Ahí, muchas gracias, Eduardo, por tu comentario. Y aquí es importante, hay un dicho bastante general, ¿cierto?, que dice que el saber no ocupa lugar, ¿cierto? Nosotros podemos saber de muchas cosas. Yo les recomiendo que puedan conocer qué es la depresión, ¿cierto?, cuáles son los síntomas generales de la depresión, cómo se ve una persona deprimida, no para andar diagnosticando, ojo, eso es súper importante, ¿ya? No es para andar poniendo etiquetas, pero sí para poder, de una u otra forma, poder ir reconociendo, bueno, esta persona tiene pena, es algo normal, pero todas las personas tenemos pena, ¿cierto? ¿Es normal la pena que tiene o es una pena patológica? ¿Cuánto tiempo tiene la pena? ¿Cierto? Esta pena, ¿cuál es el alcance que tiene? ¿No? Que es algo muy importante. No es lo mismo, ¿cierto?, reconocer que ando triste, ¿cierto?, a dejar de sentir satisfacción por cosas que antes me eran satisfactorias, ¿ya? Una persona que pueda decir, no sé, ¿sabes qué, Eduardo? Antes a mí me encantaba ir a ver a mis papás, y me gustaba conversar con mi mamá, conversar con mi papá un domingo después de almuerzo, pero ahora no tengo deseos de ver a nadie, solo quiero estar encerrado. Y Eduardo le podría decir, preguntar, bueno, si haces un esfuerzo, te toman, te suben al auto, te bajan en la casa de tu mamá, ni siquiera caminas. ¿Cómo lo pasas? No, lo paso mal, no quiero estar ahí. Eso no es pena, ¿cierto? Eso no es pena, eso es síntoma de otra cosa. Por lo tanto, como coach, también tenemos la misión un poco de entender la psicopatología, no para tratarla, sino que para aprender cuándo es ético generar un proceso de derivación, ¿no? Y nos va a ocurrir mucho en el ámbito laboral. Yo he sido gerente de recursos humanos durante mucho tiempo, donde las personas dicen, ah, usted es coach, ¿puedo conversar y contarle mi vida? ¿Cierto? Ah, usted es coach, a usted le gusta escuchar a las personas. No tengo con quién hablar, voy a hablar contigo. Eso ocurre mucho. Más cuando uno es psicólogo y además es coach, vienen y te preguntan por todo, ¿no? Pero en el contexto organizacional también es necesario poder ir haciendo esas diferencias, ¿ya? Hay mucha patología que está incluida dentro del desarrollo de las organizaciones, que está dada por las personas que son trabajólicas, que están dadas por el moving, que es el maltrato al interior del trabajo, ¿cierto? El moving es lo mismo que el bullying que se da en los colegios entre niños y adolescentes,
El moving se da de una forma muy similar, pero al interior de la empresa. ¿Ya? Y como trabajador, como coach, como alguien que tiene un conocimiento más avanzado, uno tiene que poder ir identificando, derivando, acompañando, resignificando, ¿cierto? Cuando corresponda. Gracias, Tristan. Muchas gracias a ti, Eduardo. Ahora, tenemos acá... Vamos a leer la pregunta de Gianfranco. Muchas gracias, Gianfranco, por tu pregunta. Dice, generalmente los coachees no tienen claridad en sus objetivos por efectos de una depresión momentánea o por una confusión de ideas del pasado versus los objetivos del futuro. ¿Cómo actuar en ese caso? Excelente pregunta, Gianfranco. Acá algo que es importante es poder entender que los estados depresivos, ¿cierto? Que Gianfranco lo menciona como depresión momentánea, los estados depresivos pueden ser muy cortitos, pero con una alta intensidad, o pueden tener una baja intensidad durante mucho tiempo. ¿Ya? Eso es importante que podamos hacer la diferencia, ¿cierto? Si una persona un día llora todo el día, ¿cierto? No comen todo el día y lo único que hace es llorar todo el día, y al otro día se le pasó, mira, ya no tiene nada. No necesariamente. Es bueno, si se repiten en el tiempo, enviarlo donde un especialista. Ahora, las situaciones tristes, ¿cierto? O las preocupaciones hacen que las personas tengan su foco solo en aquello que es más doloroso. ¿No? Si, por ejemplo, una persona con todo esto de la pandemia, ¿cierto? Hay muchos trabajos que se han perdido, desgraciadamente. Entonces, nosotros queremos ayudar a alguien a que encuentre un trabajo. Pero la persona, la verdad, está tan triste en ese momento que no es capaz de fijar objetivos para poder obtener un mejor trabajo. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros como coach tenemos que hacer en ese caso? Si solo es un estado de tristeza momentánea, acompañarlos en su dolor. Decirles, ok, perdiste tu trabajo, cuéntame, ¿cómo te sientes con haber perdido tu trabajo? ¿Qué significa para ti haber perdido tu trabajo? Háblame más al respecto. ¿De qué te das cuenta en este proceso de haber perdido el trabajo? ¿Qué pudiste haber hecho mejor? ¿Qué pudiste, cierto, haber previsto? ¿Qué aprendizaje obtienes de esto? Y permitir que la persona pueda expresar sus emociones. Cuando la persona ya se haya liberado de esta carga, ¿cierto? Va a tener la oportunidad de poder fijar un objetivo futuro. ¿Ya? Piensen en ustedes cuando van en el carro, ¿cierto? Cuando están conduciendo, si la lluvia es muy fuerte, aunque yo tenga mi parabrisas al máximo, me cuesta mucho ver hacia adelante. Si la lluvia es muy fuerte, tengo que pararme un momento, dejar que baje la intensidad de la lluvia para poder seguir. Si yo tengo mucha pena, necesito dejar que la pena fluya, que baje la pena, para poder fijar un objetivo futuro. Gianfranco, espero poder haberte ayudado con esta pregunta y con su respuesta. Qué bien, muchas gracias. ¿Algo más que quisieran profundizar, ¿cierto? Algo que quisieran de una u otra forma poder abordar? Yo por eso, y un poco de lo último que estoy conversando, es por la razón por la que yo parto siempre, en casi todas mis presentaciones, con esta frase. ¿Cierto? Nadie está roto. Todos, ¿cierto? Somos héroes de nuestra propia historia. Mientras más centrados estemos en las personas y en nosotros mismos, que recuerden que nosotros también somos personas. Por lo tanto, también tenemos que reconocer qué es lo que nos pasa a nosotros. Vamos a ir teniendo la oportunidad, ¿cierto?, de ir avanzando, vamos a tener la oportunidad de ir creciendo y vamos a tener la oportunidad de irnos desarrollando como coachee, ¿cierto?, y también como persona. Dice, aquí tenemos otra pregunta. Dice, como estudiante de psicología avanzada, me es difícil no encontrar aprendizajes pasados, dificultades en habilidades, por ejemplo, interpersonales, también
trabajamos en habilidades para el presente y el futuro. Eso es cierto, y como estudiante de psicología es muy importante que te puedas dar cuenta de esto. Cuando yo les comento que de una u otra forma nosotros estamos preocupados o estamos avanzando desde el pasado hacia el futuro en lo que corresponde a la psicología, no quiere decir que no vamos a ver otras cosas, ¿no? Desde la disciplina del coaching también vemos el pasado, pero lo vemos como parte de nuestra historia, no como el origen. Esa es un poco la diferencia. Si mi coachee me dice, es que a mí no sé, cuando yo era pequeño me mordió un perro, yo no le puedo decir, no, no hablemos del pasado, solo preocupémonos del futuro. No es una caricatura, ¿cierto? Nosotros reconocemos que el pasado trae una historia y trae un proceso de aprendizaje importante, pero la preocupación y el objetivo está, desde el coachee, en el futuro, en el presente y en el futuro. Y en la psicología, la génesis del dolor viene muchas veces de un evento del pasado, ¿ya? Son cosas que son complementarias, en ningún caso son opuestas, y siempre pueden, de una u otra forma, poder permitir un desarrollo y un proceso de avance constante, tanto para las personas como para el coach, ¿cierto? El psicólogo, el paciente y el coaching, ¿ya? No se olviden de esto. Cada uno tiene que identificar y tiene que transformarse en un héroe de su propia historia y poder reconocer cuándo ser más héroe y cuándo ser menos héroe, ¿ya? En el desarrollo de nuestra propia historia. Les quiero dar las gracias por sus preguntas, por su permanencia, por su presencia, ¿cierto? Son ya las 20, estoy pensando en hora de Perú, son las 20:27, en Chile son las 21, ¿cierto? Son las 21:27. Quienes tengan otros compromisos, ¿cierto? Les agradezco nuevamente su presencia, y si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, bienvenido. Tristán, una última pregunta. O sea, entonces, Bueno. en resumen, el coach guía y el psicólogo, ¿qué palabrita pondrías a eso? ¿Qué palabrita le pondría a eso? El psicólogo repara. Repara. Los procesos terapéuticos tienen mucho que ver con un proceso de reparación. Entonces, si yo necesito reparar algo, lo repara el psicólogo. Si yo necesito que me acompañen, lo hace un coach. Está buena. Gracias. Muchas gracias a ti. Súper, Tristán, muchas gracias. Y bueno, no veo las caras, pero veo a toda la gente que está conectada. Muchos han sido alumnos nuestros, y los que ya se están recién certificando, como en el caso de Ana María. Hola Ana María, ¿cómo estás? Eni, ¿cómo estás? Recién vi que se había escabullido entre las sombras Ángela. Eduardo, Juan Orlando. Qué bueno que participen, y qué bueno que participe también todo el resto de nuestros coaches, nuestros mentores, porque se va formando ahí una conversación súper rica, en términos de que cada uno de nosotros tiene distintas profesiones, distintas experiencias, y claramente conversar acerca de esto, de la distinción que hay entre psicología y coaching, nutre mucho, porque muchos psicólogos piensan que los coaches vienen a quitarle terreno, y por otro lado hay muchos coaches que efectivamente le vienen a quitar terreno a los psicólogos. Pero es bueno mantener estas distinciones claras, porque cada disciplina tiene su terreno bien ganado, y claramente son cosas súper complementarias. Así es que, bueno, te agradezco mucho en nombre de Catalizando. Este es el último webinar de este ciclo. Ya para todos ustedes, los que están siguiéndonos todos los martes, estamos construyendo el ciclo que viene de aquí hasta fines de diciembre,
Y bueno, muy, muy agradecido por la presencia de siempre. Alejandro Núñez, por ejemplo, en la República Independiente de Arequipa. Un gran abrazo para ti. Bueno, a Rodrigo Rocha en México, a Gianfranco acá en Lima, a Katiuska, que es una de nuestras últimas recientes mentores, graduadas, incluso también está Ana Sofía, que también pasó por el programa. Bueno, a todos ustedes, muchas, muchas gracias. Y nos estamos viendo en el siguiente ciclo. Que estén muy bien, muchas gracias a todos. Chao, Gracias. chao, buenas noches. Chao, chao, chao.